Hola, hola, bienvenidos a todos en este podcast 70 veces 7. Me presento, soy Antilove y aquí está nuestro lema que es desde tus oídos hasta tu alma. Y pues bueno, aquí es donde básicamente se hablará acerca de temas relacionados con Dios, algún versículo devocionales, algún tema a tratar, entre otros asuntos más relacionados con esto, ¿no? De nuestra relación con Dios. En sí, este es mi segundo podcast. El primero se llama Antilove como tal, que es Antilove, poemas, cuentos y más, en donde se mencionan algunos libros, poemas que he escrito, reseñas de películas, libros, acerca de diferentes tipos de temas, entre otros. Igual también estaré abriendo mi tercer podcast muy pronto, y más con este chismecito que de repente se viene en las redes sociales, pero bueno, ese ya es otro tema a tratar. Y pues para hablarles un poquito, ¿no? Acerca de mí, acerca de lo que estoy haciendo, para, pues lo que sería como romper un poquito lo que sería la ley de hielo. Bueno, actualmente estoy en la UANL, ya estoy en mi último semestre y la verdad estoy súper contenta por eso. ¿Y qué más? Bueno, tengo mis redes sociales que me pueden buscar por Instagram, al igual que también por TikTok, que estoy como Antilove. Entonces ahí me pueden buscar para cualquier cosa. ¿Qué más? Ah, bueno, también estoy por X, pues estoy por Instagram y también estoy como les había mencionado, por TikTok. Y pues bueno, ya después de darles una pequeña introducción acerca de este podcast y otros datos más sobre mí, pues ahora sí empezamos con este tema llamado cordón de tres dobleces. Bueno, antes de iniciar con este tema, yo les quiero mencionar una pregunta acerca de para ustedes qué es el amor. Que para ustedes qué quiere decir el amor, o sea, el término del amor para ustedes qué es. Esto es importante porque muchas veces se menciona cuando, o sea, en sí la palabra amor se relaciona más con eso en pareja, ¿no? Como es como algo más amoroso, como una relación, y así no como algo más íntimo, ya que eso diferenciamos mucho lo que es el te quiero con el te amo, ¿no? O sea, como que te quieres, como que si te aprecio, si te, o sea, como que si eres alguien importante en mi vida, pero el te amo sí es como que te llamas persona a una persona, no sé, como que el amor es más así como que más fuerte, ¿no? O sea, es una palabra más intensa que te quiero. Entonces, aquí vamos a ver el tema. Eso lo menciona más que nada el amor, porque voy a estar hablando de el cordón de tres dobleces, que sí este tema se utiliza más cuando es una situación como amorosa, como romanticona y así, pero en esta ocasión lo voy a hacerlo un poquito más diferente, ¿no? Aquí lo voy a tratar más que nada como las tres formas en las que nosotros debemos de amar. Aquí se va a mencionar acerca de a quién debemos amar, por qué es importante amarlo, las formas en las que los podemos amar, ¿no? Y pues aquí lo menciono más como en cordones. Entonces, por lo tanto, pues voy a iniciar con esta forma. Este, bueno, como, ujú. Bueno, ahorita retomando un poquito, es que aquí tengo como las formas, ¿no? O sea, como que mi guión acerca de los temas que voy a tratar, porque lo considero como algo importante. Pero bueno, ¿por qué considero este tema importante? Ya que el amor es como si fueran cordones, o sea, yo pienso que el amor es como algo muy fuerte, es algo que tienes que sostener. Y esto yo lo menciono mucho con un ejemplo que es acerca de los tenis, ¿no? De que nosotros pues utilizamos, o sea, al momento que nos vamos a colocar los tenis, pues tenemos que utilizar cordones. ¿Por qué? Porque pues si no utilizas cordones, si no te desabrochas, pues se zafa el tenis, ¿no? Las cosas se te zafa, se te salen o te tropiezas, o incluso si tienes los cordones desabrochados, pues se tropiezan, ¿no? Que puedes caer como un accidente y cosas así, ¿no? Entonces, entonces aquí les pregunto, ¿qué pasa cuando le amarramos una sola vez el tenis? O sea, que cuando... Entonces nosotros, o sea, obviamente tenemos que abrochar el tenis, pues como les comentaba, ¿no? Para evitar accidentes, para evitar que se zafen o que se nos salgan y cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues le hacemos un nudo. Pero ¿qué pasa con el primer nudo? O sea, ¿qué pasa si nada más lo amarramos una sola vez? Pues el nudo sí puede ser resistente, pero se puede deshacer fácilmente el cordón. O sea, es decir, si le ponemos nada más un nudo, pues es muy sencillo de que se resbale, se salgan o cosas así, ¿no? Acerca del cordón. Entonces, ¿qué hacemos? Pues le ponemos un segundo nudo. El segundo nudo es más resistente y si es más complicado, un poquito más difícil que se deshaga. Pero si se amarra tres veces tiene mayor fuerza el cordón y es más complicado que se salga por completo los cordones. Porque yo en mi experiencia, o sea, la verdad siempre me han dicho en plan de que, siempre mis papás desde que estaba muy chiquita siempre me han dicho en plan de que, no, pues es que tienes que hacer tres nudos al tenis y en plan de que, ¿por qué tres nudos?
Y pues ya había, ¿no? De que se le hacía el primer nudo, pues era muy sencillo, ¿no? Que se zafara o que tal vez que en el momento que nos apretara bien, pues se zafara el nudo, ¿no? El segundo, bueno, puede ser resistente, pero igual se zafaba, nos ayuda de repente, no sé, o sea, por mucho movimiento y así, pues, o cuando se hace el nudo de una manera correcta, pues igual se zafa. Para ya conectarse el nudo, ahora sí es más complicado que se zafe, ahora sí es más complicado que haya algún tipo de accidentes con ese tipo. Entonces, aquí yo lo voy a tratar, bueno, entonces, así es como en este ejemplo, así también es el amor, ¿no? El amor, pues en sí, como tal, son como estos 3 puntos que voy a mencionar en forma de cordones. Entonces, pues bueno, aquí ya vamos a iniciar como tal el tema. Entonces, el primer nudo, como tal, es el amor a Dios. Aquí este primer nudo y el primer amor que debemos desarrollar, o sea, en sí creo que es el más fundamental, este es el más importante de todos, que es el amar a Dios. Cuando la Biblia nos habla sobre amar a Dios no se refiere a solo decir que lo hacemos, sino a sentirlo. Creo que muchas veces decimos siempre que es que si amo a Dios, es que si esto y lo otro, pero muchas veces nos sentimos realmente que apreciamos el amor de Dios, muchas veces nos sentimos que realmente le amemos a Dios. Siento que muchas veces no sé, o sea, como que estamos tan ocupados en alabarlo, en ir a la iglesia, en esto y lo otro, que muchas veces nos enfocamos más en las acciones que es sentarnos y sentir ese verdadero amor, ¿no? O sea, de sentir realmente de que si amamos a Dios realmente dentro de nuestro corazón. En Mateo 22, 37, 38 menciona lo siguiente. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Esto quiere decir que Él como debe, esto quiere decir que nosotros como hijos de Dios debemos de amar a Dios y esto lo podemos ver en los 3 puntos que se mencionan, ¿no? O sea, aquí más que nada en este versículo se menciona que, o sea, que nosotros debemos de amar a Dios, aunque con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, que es algo que siempre tenemos que poner en prioridad, ¿no? Entonces, el primer punto que se menciona en este pasaje es con todo tu corazón. De forma literal, o sea, de manera como muy literalmente hablando, el corazón es un órgano vital de nuestro cuerpo humano, ya que aparte de bombear sangre, pues también mantiene la circulación sanguínea, suministra oxígeno y nutrientes en todo el cuerpo, repone el oxígeno de la sangre y elimina el dióxido de carbono de la sangre. Sin embargo, se puede decir que metafóricamente, que es metafóricamente hablando. ¿Por qué? Porque se menciona más aquí el corazón como un sentimiento, o sea, no quiere como algo físico, o sea, Dios no quiere que, o sea, literal, que nos hagamos el pecho y que saquemos el corazón, o sea, Dios no quiere eso, o sea, aquí yo pienso que es más como de forma sentimental, aquí es ya más forma como, se podría mencionar, no como metafóricamente hablando, de que es más como un sentimiento de entregarle nuestro corazón a Él, que sintamos o sea, más que nada, que alabemos al Señor de forma sincera, que sintamos el verdadero amor por Él. Por lo tanto, el amarlo de corazón es hacer que toda nuestra vida y acciones le alaben. O sea, siempre es pensar, a la noche que te levantes, es como que gracias Señor, o sea, siempre estar agradecidas, ¿no? Con el día, de que gracias Señor porque amanecí un día más, gracias Señor porque tengo salud, o gracias Señor porque tenemos comida, porque siempre nos protege, siempre es porque siempre estás aquí con nosotros. Entonces es como una forma de que podemos alabarlo con Él, por Él, en la forma en la que pues, nos expresamos, en la forma en cómo nos sentimos con Él, el cariño que le agarramos también con Él. Es más que nada a lo que se refiere o sea, con todo nuestro amor, ¿no? O sea, de que amarlo con todo el corazón. Ahora, el segundo punto es con toda tu alma. En sí el alma es nuestro espíritu. O sea, recordemos que como cristianos tenemos 3, que es alma, cuerpo y Espíritu Santo. Entonces, muchas veces se confunde el Espíritu Santo con el alma. El alma como tal es nuestro cuerpo humano. O sea, es decir, nosotros todos, o sea, todos los seres humanos tenemos alma. ¿Ok? Y una cosa es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es dado gracias a que Dios mandó a su hija a morir por su hijo. Entonces, todo aquel que cree en Dios y crea que de que Dios mandó a su hija a morir por nosotros, pues llega a nuestra vida lo que será el Espíritu Santo. Entonces aquí no se habla más de nuestra alma como tal. En sí el alma es nuestro, como les comentaba, ¿no? Que el alma es nuestro espíritu, es lo que tenemos por dentro, lo que somos realmente, nuestra esencia, nuestra forma de ser.
Entonces, amar a Dios con toda nuestra alma significa que dentro de nosotros siempre desearemos agradecerle u obedecerle, es decir, es seguirlo. O sea, siempre tenemos que tener esta espinilla, hay como ese puntito, ¿no? De siempre que es que tengo que seguir a Dios, es que tengo que seguir a su palabra, tengo que leer más, tengo que aprender, como que darle ese alimento a nuestro alma para poder conocerlo más a Dios y también para saber qué es lo que Dios nos ha hecho, o sea, qué ha hecho Dios por nosotros, ¿no? Y el tercer punto es con toda tu mente. La mente es donde se encuentran nuestras ideas y pensamientos. Allí es donde maquinamos cada acción antes de llevarla a cabo. Por lo tanto, amar a Dios con nuestra mente es tener pensamientos de paz, de esperanza y de buenas intenciones. Es en recordar cada día lo grande y lo bueno que ha sido el Señor con nosotros y actuar conforme a eso. Entonces aquí más que nada el amarlo con toda nuestra mente es como tratar de cuidar las cosas de las que pensamos, las cosas en las que nosotros estamos de repente, no sé, o sea, de que tengamos ahí como pensamientos de rencor o de odio o de que, ay, no sé, de mucha frustración, pues sí cuidar como en esa parte, ¿no? De cuidar siempre en lo que pensamos, en cómo nos sentimos, porque puede que de una manera eso no estamos agradándole a Dios. Y pues qué mejor forma que recordarlo, que recordar siempre el versículo de Juan 3:16, que muchas veces creo que la mayoría de los que somos clientes la aprendemos de memoria porque desde muy chiquitos es como que hay muy fuerte, porque en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces en este versículo se muestra el amor de Dios que Dios ha hecho por nosotros y una de las cosas que debemos de saber es que amamos a Dios porque primero Él nos amó. O sea, decir, nosotros la amamos porque Él nos amó primero. Tan así fue su amor por nosotros que Él mandó a su Hijo para morir para nosotros, me explico, para que nosotros podamos tener vida eterna, para que de esta forma pues el Espíritu Santo entre en nuestras vidas. Entonces es como algo muy fuerte y es algo muy impactante que llega, ¿no?, al corazón, porque el amor a Dios es uno que nace del agradecimiento que sentimos hacia Él. Y esto también se menciona en 1 de Juan de 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y ahora, ¿cómo podemos amar a Dios? Pues sí, lo que podemos hacer, las formas en las que podemos amar a Dios más bien es leyendo su palabra, el orar, también podemos hacer como nuevas cosas. De hecho, hice un video en TikTok relacionado con esto, en la que podemos hacer como un diario de oración. De hecho, se los mostré, ¿no? En la que este es mi libertad de oración, también de cocinar por él, al hacer un maratón de películas cristianas, un karaoke cristiano. Hay muchas formas innovadoras en las que podemos nosotros tener una relación más íntima con Dios y también no nada más es de solamente hablar, sino también de escuchar, o sea, decir que lo que Dios nos ha, o sea, que lo que Dios nos quiere decir en nuestra vida más que nada. Entonces aquí hay como nuevas formas en las que nos podemos conectar con Dios, nuevas maneras, así como que nuevas cosas en las que podemos como que no repetir la misma rutina, tal vez salirse un poquito de la misma rutina de que nada más está en mi cuarto y hacer devocional y así, sino también de que podamos hacer un picnic, no necesariamente de que sea así como de amigos, así de que algo súper grande, pero un picnic así como algo chiquito, ¿no? O sea, de que nada más ir al parque, leyendo la Biblia, o caminando mientras oras, o caminando mientras escuchas la Biblia, o hablando con Dios, o sea, me explico, como que diferentes formas en las que tú puedes, incluir a Dios en tu vida cotidiana. Ahora, vamos a pasar al segundo nudo, que es el amor a ti mismo. La razón por la cual pues este segundo nudo es porque una persona no puede amar a otro si no se ama a sí mismo o misma, ya que muchas personas se reflejan por medio de otras, las ven como espejos, como su reflejo acerca de lo que quieren tener. Entonces muchas veces pasa eso, o sea, de que muchas veces las personas critican o te juzgan o ven lo negativo de ti porque es como más que nada como estos celos de que es que yo no lo tengo, pero yo quiero tener lo que esa persona tiene. No sé si me explico. O sea, que es esa parte en la que, ok, yo no lo tengo, pero esa persona lo tiene. Entonces como que te autorreflejas o te autocriticas o te autocomparas con esa persona de que porque esa persona sí lo tiene y yo no. Entonces como que ese tipo de choques que trae uno consigo mismo y pues uno empieza como a agüitarse, como a ser autocrítico, como que a autoanalizarse.
Y pues muchas veces de esa forma pues se agüita uno, ¿no? O sea, de que se desanima, se siente mal, porque es en plan de que ¿por qué no he logrado las cosas que esta persona sí tiene? Por ende, muchas de las ocasiones, pues puede, como les comentaba, ¿no? De que podría ser que las personas critican el físico, también le podrían criticar el carácter de las otras personas, podrían criticar ciertas cosas, ciertos atributos que no lo tienen. Y pues el hablar mal de otros, es decir, que muchas veces que una persona hable mal de ti es porque muestra como inseguridades, demuestra que no tiene los atributos que les gustaría tener. Y también más que nada habla sobre la envidia, ¿no? Entonces, para poder amar a otros, primero debemos de amarnos como a nosotros mismos. Entonces, más que nada aquí también se menciona lo que mencionaba anteriormente, ¿no? De que o te autocomparas y pues tienes como el desánimo muy bajo de ti mismo, porque ves de que ellos sí lo tienen, pero porque tú no. Entonces, como que eso también te desanima más y eso hace que pues no valores tanto las cosas que tú has logrado. ¿Me explico? Y algo muy importante que dice aquí es de Mateo 22, 37, 39, que dice, que menciona lo siguiente. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda ley y los profetas. Entonces, para recapitular, primero se ama a Dios, luego hay que amar al prójimo, luego hay que amar al prójimo. Pero si una persona no se ama a sí misma, es muy difícil que amar a otros. Creo que muchas veces relacionados en plan de que es que yo pongo a las personas en segundo, o sea, en primer lugar a este y el otro, pero yo me dejo a un lado. O de que muchas veces es en plan de que no es que yo sí amo a las demás personas, pero a mí mismo es en plan de que es que tú no puedes amar a las otras personas si tú no te amas a ti mismo, me explico. Porque, o sea, si tú no te amas a ti mismo al 100%, ¿cómo quieres dar el 100% a las demás personas? Entonces como que es algo como que es muy, o sea, no sé, es como que muy contradictorio. Es como que algo que no concuerda, como que algo que no encaja. Porque pues no se puede amar a alguien o sea, no puedes tú amar a alguien si no te amas a ti misma. Es muy complicado de que quieras y que aproveches y que realmente valores a alguien si no te amas a ti misma. Entonces, por lo tanto, hay que recordar que Dios nos creó a su imagen. Nos dio talentos, también nos dio dones. También recordar que Dios mandó a su Hijo a morir, o sea, de que Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros. Y que también nos ha mostrado su gran amor. Él nos ve como joyas preciosas y únicas en su especie. Él sabe todo lo que puso en nosotros y que nos hizo para brillar, amar, para ser grandes. Todo esto lo podemos ver en Génesis 1:27, donde dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces Dios nos recuerda en su palabra lo importante que somos para Dios, que somos seres hermosos y llenos de potencial. Entonces, por lo tanto, hay que amarnos, perdonarnos, a valorarnos, a apreciar nuestras diferencias y sentirnos orgullosos de nuestras capacidades, de nuestros logros, de nuestras convicciones. Y esto lo podemos ver en Isaías 61, en 61, perdón, Isaías 61, donde dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Entonces, más que nada, aquí varios versículos, también lo podemos ver en Salmos, en Proverbios, en Isaías, también hay algunos versículos en donde pues se menciona, perdón, en donde se menciona de que pues, o sea, Dios nos creó hijos fuertes, nos creó hijos que seamos valientes, que nos amemos. Entonces lo que también su palabra dice, o sea, que hay que apapacharnos, como que amarnos a nosotros mismos. Entonces, cómo puedes amarte a ti mismo? Aquí suele ser una pregunta algo complicada, porque muchas veces nos pasamos a segundo plano, como lo mencionaba anteriormente, ¿no? O sea, de que o sea, que nos preocupamos más por las demás personas, por las demás cosas, pero no nos preocupamos por sí mismos. Entonces nos enfocamos más en cuidar y tratar a las demás personas, que nos olvidamos de nosotros mismos. Por lo tanto, podría parecer como algo sencillo, como recordar lo que Dios dice de ti, que eres fuerte, que eres valiente, inteligente, que nos creó siendo capaz de superar la adversidad con la ayuda de Dios, que somos semejantes a Dios, que su creación es maravillosa
Y también le podría arreglarte, o sea, como que esto es más que nada como recordar lo que Dios nos dice a nosotros, sus hijos, ¿no? De que somos fuertes, que somos valientes, que somos valiosos, que no estamos solos, que Dios está ahí con nosotros. Entonces, como que una forma en la que te puedes como apapachar, como de querer. Y también recordar que los tiempos de Dios son valiosos, o sea, los tiempos de Dios son perfectos. Puede que muchas veces no logres lo que otra persona tiene, pero lo más probable es que no sea tu tiempo, o tal vez de que tal vez no sea ese el objetivo que Dios tiene en tu vida, o el propósito que tiene Dios en tu vida. Puede que sea tu propósito de manera diferente, pero Dios lo que quiere es que aproveches ese propósito, que aproveches esos dones. Obviamente cada uno de nosotros tiene dones diferentes, y es lo que Dios quiere, ¿no? O sea, de que aprovechemos esos dones y que lo veamos y que lo hagamos y que explotemos todo eso lo que tenemos, ¿no? Como tal. Entonces, como que lo importante es como recordar eso. Y también otra forma en la que te podrías como sentirte más cómodo contigo mismo, pues también te podrías como arreglar, te podrías hacer cosas que a ti te gusten, hobbies, no sé, por ejemplo, si a ti te gusta ir a un karaoke, ok, puede que no tengas dinero suficiente para ir a un karaoke, o tal vez sí, pero no te guste tanto salir, o X cosa, pues podrías hacer un karaoke en tu propia casa. Eso también podrías, no sé, como hacer algunas pulseras, podrías como también hacerte como que autocartas, o sea, decir como una carta, como si le hicieras una carta para otra persona, pero realmente es una carta para ti mismo, podrías hacerlo. También podrías hacer como, no sé, o sea, como que maquillaje o cocinar para ti misma. Son cositas así que parece como que muy básicas, muy sencillas, pero que muchas veces lo olvidamos. Entonces, si empezamos como que poco a poco como a empezar a autocuidarnos de manera física y de manera mental, de manera emocional, pues también eso hace de que nuestra autoestima mejore y que poco a poco nos amemos y que nos conozcamos también como somos, ¿no? O sea, que reconocernos a nosotros mismos. Y ahora sí, ya vamos con el último nudo, que es el amor al prójimo. Entonces, vamos a retomar lo que se menciona en Mateo 22:39, donde dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces hay que amar a otros como nos amamos. Y qué mejor ejemplo que Jesús, que fue el primer ejemplo de amar a los demás. Creo que bueno, aquí yo le puse a Jesús porque yo siento que es el gran ejemplo para saber cómo hay que tratar al prójimo, cómo tratar a los demás, cómo tratar a tus enemigos. Porque si vemos la historia de la Biblia, Jesús ha mostrado muchas ocasiones en cómo Jesús, perdón, en cómo Jesús ha hablado con las personas, en cómo ha predicado, en cómo ha escuchado a las personas, en cómo les ha ayudado, ¿no? Entonces, aquí vemos que Jesús vivió para servir, para escuchar, para rescatar y sanar a otros, como los hizo y sanar a otros. Y esto lo hizo con la mujer adúltera, que se encuentra en Juan 8:1-11, que dice, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio del grupo dijeron a Jesús, Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban teniendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos le acusaron con preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de vosotros que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces se incorporó Jesús y le preguntó, Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Y también hay otro ejemplo, ¿no? Acerca del milagro de los peces, que creo que es el más famoso, que se encuentra en Marcos 6:30-44, que dice lo siguiente. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba a venir. Jesús les dijo, venid conmigo aparte vosotros solos a un lugar tranquilo y descansad un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Pero muchos los volvieron a salir, los reconocieron y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá
y llegaron antes que ellos. Perdón. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que se comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Dales vosotros mismos de comer, contestó Jesús. Eso costaría casi un año de trabajo, objetaron. ¿Qué es que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tenéis? Preguntó. Id a ver. Después de averiguarlo, le dijeron: cinco panes y 2 pescados. Entonces mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que se acomodaron en grupos de 100 y cientos, de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando el cielo los bendijo. Después partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5,000. Esto es de que comieron 5,000, pero esto es sin contar a los niños y a las mujeres. Entonces, pues, ¿cuántas personas estaban ahí escuchando la palabra de Dios, no? O sea, qué impresionante. Y también lo que sería el buen samaritano, ¿no? Que creo que también es un gran ejemplo, que se encuentra en Lucas 10, 25-37, que dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Al que respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote con aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino acerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndoles en su cabalgadora, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Él le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Entonces aquí en estos ejemplos se puede mencionar, obviamente hay muchos ejemplos de cómo Jesús trató a la gente, de sus, cómo partía la palabra de Dios. Pero en sí en estos ejemplos como tal se puede mencionar cómo Jesús trató a estas personas. Aquí lo más me impactó es de que nunca los juzgó. O sea, con la mujer samaritana, o sea, no lo dije en plan de que, perdón, con la mujer adúltera, perdóneme. O sea, no le dije en plan de que, no, es que tú eres una pecadora porque haces esto. No, o sea, no la juzgó, no la condenó, no habló mal de ella, o sea, simplemente le dijo: vete y no peques más. Es lo único que dijo, o sea, no hizo nada más, nada más dijo: vete y no peques más. Y no hizo nada más. O sea, no os criticó, mucho menos condenó, como mencionaba. Y hay demasiados ejemplos en donde se menciona que Jesús fue muy amable, escuchó a las personas, se ponía en su lugar, era empático y mostraba la verdad sin tener que juzgar o menospreciar a los demás. Por lo tanto, nosotros como creyentes debemos de ser más como Jesús. Siempre la meta que como creyente es como el caminar como Jesús, el ejemplo es, o sea, más que nada es seguir el ejemplo de Jesús. Y muchas veces olvidamos de que Jesús jamás condenó, jamás juzgó a las personas, jamás habló mal de las demás personas. Y creo que muchas veces olvidamos esa parte, ¿no? O sea, el decir de que muchas veces juzgamos por el pasado, por el pecado de las demás personas, y es en plan de, pues Jesús, no, o sea, siempre pensar en plan de qué haría Jesús. O sea, Jesús haría esto, Jesús haría el otro.
Entonces, como que siempre tener de mente y tenerlo presente que es lo que haría Jesús en esos casos. Ahora, aquí se menciona, ¿a qué te refieres con amar al prójimo? O sea, ¿quién es el prójimo? Pues en sí el amar al prójimo es todo aquel que nos rodea. O sea, es decir, es la vecina, es el primo, es el tío, es el amigo, es cualquier persona que te encuentres, es el prójimo. Entonces es todo aquel que nos rodea, sin importar lo que piense, sin importar lo que crea, de dónde es, sin importar si tiene diferencias o no tiene diferencias, es todo aquel que esté a un lado tuyo, como tal. Entonces, ajá, aquí. Sin importar lo que piense, lo que crea, de donde sea, entre otros. Porque el amar a nuestros hermanos y semejantes también es amar a Dios. Ahora, ¿por qué es importante nuestro prójimo? Porque fuimos creados pequeños y débiles en comparación de muchas criaturas que Dios creó. En la Biblia se menciona que nosotros los humanos somos débiles, o sea, decir de que no, o sea, si lo comparamos el humano con los animales como tal, o sea, si comparas un humano con un león, pues en sí nosotros somos débiles ante un león, o sea, es decir, nosotros, o sea, el león nos come fácilmente, ¿no? Entonces en sí nosotros somos la creación más débil como tal, y nosotros para que podamos ser fuertes, pues necesitamos estar unidos, tenemos que estar juntos. Y esto se menciona claramente en Génesis 18, donde dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios hizo a la mujer para que no estuviera solo el hombre. Dios no quiere que estemos solos o solas. O sea, aquí es la más importante de que Dios no quiere que estemos en el mundo estando en solitario. O sea, Dios nos creó para que seamos un equipo, para que estemos unidos, para que nos acompañemos, para que nos apoyemos, para que estemos allí en las buenas y en las malas. O sea, Dios nos creó para ser un equipo, para que nos apoyemos, para que nos amemos mutuamente. Y esto también lo vemos en Eclesiastés 4:9-12, donde dice, mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayeren no habrá si uno que lo levante. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. El cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Entonces en este pasaje habla acerca de algunos beneficios de vivir en unión, ya que podemos trabajar juntos para obtener más logros, el ayudarnos mutuamente cuando caemos, el protegernos unos a otros de la frialdad del mundo y podemos luchar contra el mal. Entonces aquí como cristianos como tal estamos con esta lucha contra el demonio, contra Satanás, lo que sucede en el mundo, chala. Pero aquí lo más importante es de que demostrar el amor de Dios por nuestras acciones, por cómo tratamos al prójimo, en no juzgarlos, en no criticarlos, en no condenarlos, en no hablar peso de los demás. Creo que es algo muy importante y muy fundamental que tenemos que estar trabajando diariamente. Porque sí, o sea, no digo de que va a ser como algo súper sencillo, de que ay, ames a tu prójimo, y, porque también Dios nos dice en palabras de que ames a tu prójimo y también que ames a tu enemigo. Y es algo muy complicado, es algo muy canijo, pero es como que, ay, bueno, pero Dios quiere que hagamos eso, o sea, de que amemos a cada una de las personas, porque como les comentaban, ¿no? Somos un equipo y Dios no quiere que estemos solos, que estemos en el mundo solitario, sino que quiere que estemos en unión con las personas, de que amemos a las demás personas y que mostremos el amor de Dios por medio de las acciones, que no nada más sea lo que decimos, sino también que nuestras acciones hablen más que nuestras palabras. Entonces, más que nada, que es un recordatorio de que nuestras relaciones tienen un propósito. No se trata solo de los buenos tiempos, sino que son un regalo de Dios para nosotros durante los tiempos difíciles. Y esto se menciona en 1 Pedro 4:7-8, que dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces en este se menciona acerca de los malos tiempos que nos aproximen, y en este pasaje se menciona acerca de lo que tenemos que hacer como creyentes. Por lo tanto, necesitamos cultivar relaciones que cumplan este propósito, sirviéndonos los unos a los otros desinteresadamente y siendo ejemplo para otros de cómo debemos de cuidar a los demás. Y esto también lo podemos ver en Hebreos 13:1-2, donde dice, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Entonces, aquí como tal, la pregunta de millones, ¿cómo podemos demostrar nuestro amor al prójimo? Pues sí, pues hay muchas formas en las que podemos mostrar el amor al prójimo y creo que muchas veces lo utilizamos diariamente.
que es el escuchar a los demás, cuando, no sé, cuando una persona necesita desahogarse o que tiene buenos o malos momentos, pues sí, estamos a escucharlos, ¿no? Entonces, escuchar a las demás personas, compartir nuestros bienes materiales cuando se requiere, ¿no? O sea, cuando tienen alguna ayuda, no sé, por ejemplo, de que no sé, de que accidentalmente chocan el carro o se fue el carro o lo que sea, pues hay apoyarlos monetariamente o también materialmente en lo que se requiere, el escucharlos sin juzgar, sin condenar, creo que es algo muy importante, o sea, de que cuando una persona te cuenta sobre su vida, no hay que juzgar ni criticar en ese momento en plan de que, es que esa persona es en pecado, esto y lo otro, no, es como que, sino verlo con esta otra mirada, con esta otra perspectiva y sino en plan de que, o sea, qué difícil situación está pasando. ¿Yo cómo lo puedo ayudar? O sea, creo que muchas veces cuando alguien nos comenta algo malo, cuando se pone una situación complicada, nosotros lo que hacemos de inmediato es juzgarla, es criticarla, es condenarla. Y no debería de ser así, o sea, sino es como tener esta empatía, tener esta o sea, como que ponerse en el lugar del otro, me explico, o sea, que tú qué harías en su situación. No, pues a mí me gustaría que me escucharan nada más, que nada más estuviera aquí conmigo, que me apapacharan, que me dijeran que todo va a estar bien. Y también puede ser como partir, ¿no? La palabra de Dios por medio de tus acciones. También es como que una forma en la que puedes como, decirles de que Dios está ahí por medio de tus acciones sin necesidad de estar como a cada rato diciendo que necesitas a Dios, ¿no? Entonces, más que nada son este tipo de cosas en las que podrías apoyar, ayudar al prójimo. También el no hablar mal de ellos se enfrenta a sus espaldas, el crear rumores, el crear chismes, o el incluso hablar veces de la persona delante de él o detrás de él también es algo malo. Entonces, Dios tiene una bendición para los demás que lo que prediquemos sea igual en nuestra forma de actuar. O sea, decir que, como les comentaba, ¿no? O sea, de que así como nosotros predicamos y decimos el amor de Dios, también es que nuestras acciones hablen más que nuestras palabras. Que seamos congruentes con nuestros valores, la moral y el amor de Dios con esas acciones y que las acciones hablen más el amor de Dios. Entonces, por lo tanto, es necesario replantearse estas preguntas. La primera pregunta es, ¿qué ha hecho Dios por ti? ¿Por qué lo amas? ¿Por qué amas a Dios? ¿Por qué conociste a Dios? ¿Cuál fue el punto clave en la que dices, amé a Dios por esta situación? Porque considero que obviamente estas preguntas son algo más íntimas, pero muchas veces olvidamos eso del amor a Dios, de que olvidamos de por qué amaste a Dios, de cuál fue la primera vez en la que sentiste realmente el amor de Dios. La segunda pregunta es, cuando tú te ves, estás viendo al espejo, ¿qué es lo que ves? ¿Tú cómo te percibes cuando te ves en el espejo? ¿Te gusta lo que ves? O sea, ¿admiras lo que ves? O sea, de que te admiras realmente, o sea, ¿te gusta cómo te ves? ¿Te gusta tu físico? ¿Te gusta algo? O sea, ¿te sientes cómodo con tu propio cuerpo? Y la tercera es, ¿qué haces tú para demostrar el amor al prójimo? ¿Tú qué haces para apoyar a las demás personas? ¿Tú qué haces para poder amar al prójimo, para ayudar a las otras personas? Yo considero que estas preguntas son más como de reflexión para saber cómo vas con el amor de Dios, el amor propio y si amas realmente al prójimo o no y qué cosas consideras cambiar de esos tres y si alguna vez sentiste un amor de los tres. Creo que es algo muy importante en lo que muchas veces no le damos mucho foco, mucho énfasis y también que no le damos como tanta importancia como se debería. Entonces sí considero como esos tres puntos, o más bien esas tres preguntas, como que replantearse profundamente, como tener este punto de reflexión a sí mismo, de saber si lo ha logrado, si no ha logrado y qué cosa debería de ser, ¿no? Entonces ya como de manera de conclusión, el amar a Dios, a nosotros mismos y a lo que nos rodean, estaremos practicando el perfecto amor. Por lo tanto, es necesario ser honestos en mostrar nuestro amor primero a Dios, a reconocerle, amarle y adorarlo, ser honestos, ser respetuosos, ser amorosos con nosotros mismos, el aceptarnos a nosotros mismos con nuestros defectos y virtudes, perfecciones y imperfecciones, incluso el estar cómodos con nuestra propia piel, con nuestro propio cuerpo. Y por último, querer a los demás, el tratar con el niño al prójimo. Y pues bueno, esto ya sería como tal este tema de este día. La verdad me gustó mucho el hacer este tema. Siento que fue algo muy bonito, como algo muy valioso, muy, no sé, o sea, como que me recuerda muchas cosas como tal.
Y pues bueno, con esto se termina el primer episodio de este podcast 70 veces 7. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este podcast. La verdad lo he hecho con mucho cariño. Espero que sea una gran bendición en su vida en este tema. Y pues no olviden seguirme lo que sea en Instagram, en X y en TikTok. Estoy como Antilove y también en mi canal de YouTube que estoy como Yari Love. Entonces, pues nada, les deseo muchas bendiciones a todos y todas las que me han estado escuchando. Muchas gracias por su apoyo y que tengan una grandiosa semana. Nos vemos pronto. Bye.